En este vídeo vamos a describir el material y el procedimiento experimental a seguir para obtener las magnitudes termodinámicas del nitrato de potasio a partir de la solubilidad en agua a varias temperaturas. Vamos a medir la temperatura de equilibrio, es decir, la temperatura en la cual el sólido se encuentra en contacto con su disolución saturada. El procedimiento experimental consiste en lo siguiente. En primer lugar, tenemos que pesar en un tubo que van a disponer de boca ancha. Vamos a pesar la cantidad de nitrato potásico que nos indica el guión. En este caso van a ser 10 gramos. Lo importante es saber la cantidad que hemos pesado, ya que con este dato vamos a poder obtener la solubilidad de la sal para cada una de las disoluciones con las que vamos a ir trabajando. Una vez que hemos pesado la sal, tendremos que preparar la bureta, es decir, vamos a enrasar y a cebar la bureta. Por tanto, tendremos que quitar, en el procedimiento para cebar la bureta, hay que eliminar las posibles burbujas que nos queden en la misma. Pues como saben, esto nos podría dar error en la lectura del volumen. Una vez cebada, procedemos al enrase de la misma. Simplemente poniendo o llegando al momento en el que el menisco está tangente con la división. Podemos ir paralelamente calentando en un vaso de precipitado más grande una cantidad de agua en la que después introduciremos la disolución cuya temperatura de equilibrio queremos determinar. Desde la bureta vamos a ir añadiendo el volumen que nos dice el guión. En este caso son 7 mililitros sobre la sal de nitrato potásico que hemos pesado. Una vez que hemos añadido ese volumen, montamos el dispositivo, es decir, tapamos el tubo con el tapón en el cual está horadado y está centrado un termómetro y un agitador anular. El agitador tiene que quedar siempre rodeando al termómetro y tendremos que evitar que la agitación tiene que ser constante, pero siempre procurando que no toquemos el bulbo del termómetro para evitar la ruptura del mismo. Vamos agitando hasta que veamos que todos los cristales se han disuelto. Es decir, tendremos que ver que nuestra disolución nos va a quedar completamente transparente. En ese momento, cuando nos quede totalmente transparente, es decir, que no tengamos ya cristales en disolución, leemos la temperatura correspondiente a ese momento y sacaríamos el tubo. Con la disolución lo sacaríamos del vaso en el que lo estamos calentando. Conviene apagar el foco de calor, es decir, la placa calefactora, y separar lo más posible el tubo de la misma. Seguimos agitando y ahora estamos enfriando fuera. En el momento en el que aparezcan los primeros cristales, tendremos que leer la temperatura correspondiente. Y esa temperatura sería la temperatura de equilibrio. Es decir, cuando tenemos en equilibrio la disolución con el sólido. Se enturbiará ligeramente y es justo en ese momento donde tenemos que medirlo. Al mismo tiempo tenemos que hacer una marca en el tubo, ya que al final de la práctica vamos a medir el volumen de la disolución. O sea, el añadido ya lo sabemos porque lo hacemos nosotros desde la bureta, pero tenemos que conocer el volumen de la disolución para poder calcular la solubilidad o la concentración molar que tenemos en cada una de las distintas fases de este experimento. Añadimos nuevamente
otros 3 mililitros desde la bureta, siempre con mucho cuidado. Y volvemos a repetir la operación. Conviene además repetir varias veces con la misma disolución para asegurarnos cuál es la temperatura de equilibrio. Ya pueden observar que todavía quedan cristales en el fondo, o sea, tienen que desaparecer totalmente estos cristales para asegurar la disolución total. Nuevamente se saca el tubo y vuelve a repetirse la misma operación de antes. El volumen final lo tendremos que determinar una vez que hayamos realizado todas las medidas. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado que las marcas que vamos haciendo en cada una de las medidas no se borren. ¿Ven? Aquí nuevamente tendríamos ya el segundo dato y esto se repetiría las veces que nos resulte conveniente para asegurar el valor de la temperatura de equilibrio. Es decir, tendríamos nuestros datos y haremos la otra marca correspondiente, anotaremos, y el volumen final, como ya hemos dicho, tendríamos que hacerlo al final de la práctica, llenando desde una bureta hasta la marca correspondiente y viendo el volumen total de la disolución.